¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no somos muchos, pero somos los mejores. No, tú no te vayas. Buenos días. Como saben, hoy empezamos dentro de lo que es la jornada de conferencias, lo que se ha llamado Espacio Conocimiento Doñana Natural Life de la feria, y vamos a tener la suerte de poder escuchar a grandes comunicadores, bien conocedores, muy buenos conocedores del mundo de Doñana y de lo que ha sido la historia de Doñana en estos 50 años que estamos celebrando ahora. En primer lugar, les voy a dar paso directamente al primer conferenciante, que seguro que le conocerán. Es José María Montero Sandoval, que es licenciado en Ciencia de la Información, periodista especializado en medio ambiente y en información científica, y bueno, es un crack. Tiene absolutamente todos los premios y debería tener más, porque hay pocas personas como Monty que haya llevado tantos años el tema de la divulgación ambiental y científica con tanta profesionalidad, y que además ha conseguido algo mucho, verdaderamente todavía más difícil, y es ganarse miles y miles de amigos y admiradores como tiene. Saben que es el director de los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar, el Canal Sur Televisión, y también está como director editorial de la revista de divulgación científica y Descubre, de la Fundación Descubre. Su currículum es extensísimo. No nos aburra, César. No les voy a aburrir con ello, pero lo que sí que me gustaría es primero agradecerle que estará aquí con nosotros, darle las gracias, por supuesto, ¿no? por el trabajo que ha preparado ahora, porque sin duda va a ser la mejor manera de celebrar 50 años, es recordando esos mejores 50 años. Y la mente privilegiada, cráneo privilegiado aquí de José Antonio Montero, nos va a permitir hacer ese recuerdo, porque algo muy importante de los comunicadores es también servir de esponja informativa. Él ha conocido a miles de personas relacionadas con el Parque Nacional, altísimos personajes, pero también la gente de la calle. Ha conocido a los guardas, ha conocido a cazadores, ha conocido a ganaderos. Por lo tanto, él es una memoria viva de Doñana, y la condensación que nos va a hacer en esta media hora escasa de relato sobre Doñana, pues sin duda es el mejor homenaje de cumpleaños que podemos tener. Así que no me voy a enrollar más, le voy a dejar con el verbo fácil y ameno de José Antonio Montero, que de verdad que es un... No, José Antonio no ha venido José María. Hoy José se ha quedado en Kerku. Esto nos pasa con frecuencia a José Antonio y a mí. Perdón. José María Montero, si nos confundimos con... Hay otro periodista que compite en el nombre. Muy bien. Venga, Monty, pues nada, se ha notado que César es amigo. Menos mal que ha precisado que los premios son sobre todo los amigos que tengo, y es verdad, ¿no? Y por eso también le doy las gracias a la organización de esta feria, porque me haya brindado la oportunidad de venir a Doñana, a una Doñana en la que ha vuelto la lluvia, que es cuando hay que venir a Doñana. Y yo decía esta mañana que además es un territorio en el que algunos de los días más felices de mi vida lo he pasado aquí en Doñana, y lo he pasado con personas que algunos de ellos están hoy aquí, ¿no? Con buenos amigos y con buenas amigas. Doñana siempre ha sido un territorio de pioneros, y lo ha sido también en lo que se refiere a los cineastas de naturaleza. Aquí también nació, como nacieron otras muchas cosas relacionadas con la conservación de la naturaleza, aquí también nació el cine de naturaleza. Espero no pisarle mucho a mi amigo Antonio Sabater. Voy a tratar de hablar solamente de los cineastas, pero es cierto que aquí, de hecho, hace algunos años, en un artículo que publicó la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, un artículo que firmaba... ¿quién lo firmaba? Fernando Camarero, de la Asociación de Cine Científico, se refería justamente a las primeras filmaciones que se hicieron de naturaleza en España, que se conservan y que se hicieron aquí en Doñana. La primera era de un ornitólogo catalán de la SEO, Salvador Maluquer, que filmó las pajareras de la Algaida exactamente el 15 de junio de 1955. Esos son algunos fotogramas de aquella primera película, que se conserva y que la SEO la conserva, ¿no? Y luego llegaron muchos más, ¿no? Cineastas, ¿no? Llegaron algunos, fijaros qué artilugio jugándose el tipo, para filmar, y qué máquina para filmar. Francisco Bernabé, Rafael Trecu,
José Ramón Pons, en fin. Tono Valverde en sus memorias se refiere a ese grupo reducido de cineastas, de fotógrafos también, que acudieron sobre todo a la llamada de esos conservacionistas y empezaron a hacer filmaciones que fueron decisivas para proyectar la imagen de Doñana en numerosos círculos y ayudar de esa manera a todo el proceso que llevó a la protección de este espacio, ¿no? Como digo, en ese artículo, que lo podéis encontrar en internet de SEO, ahí se dan todos los detalles de ese grupo de pioneros que filmaron en Doñana. En la mítica expedición del 57, este señor, a ver si el puntero, no funciona. El señor que está entre las señoras, el Lord Alan Brooke, nada menos que el general jefe del Alto Estado Mayor británico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando viene a esa mítica expedición del 57, en la que está Tono Valverde ahí en la segunda fila, el segundo por la izquierda, él filma también en Doñana. Y de hecho, en las anotaciones de esa expedición se habla de que se filmaron 50.000 pies de película en color, que son como 15.000 metros de película los que se filmaron en esa expedición del 57, ¿no? Y incluso detallan que habían conseguido muy buenas imágenes de cerceta pardilla, de águilas, de alcaudones, de abubilla, de un festín de buitre. Y el otro día, rastreando por internet, me encontré a Lord Alan Brooke con su bombín filmando en Doñana en el año 57. Una imagen que encontré por ahí, de esas cosas que se encuentran en internet en las profundidades de la red, ¿no? Por tanto, también en aquella mítica expedición hubo ya alguien que hizo de cineasta, ¿no? Y que filmó mucho y que movió todo ese material entre los círculos entonces de ornitólogos y de conservacionistas que ya se preocupaban por la conservación de este espacio. Ayer Miguel Delibes usó esta fotografía, que también es muy significativa, de Tono Valverde, Félix y, si no me confundo, es Pepe Boixo, el que va con ellos, que era el guardamayor de la reserva, porque aquí ya se da un cambio en toda esa secuencia de pioneros del cine de naturaleza. Hasta ese momento, digamos que era un material para iniciados que solamente se movía en los círculos de ornitólogos, de conservacionistas. Es cierto que se había empezado a mover, como también ayer Miguel Delibes comentaba en su intervención, es cierto que todo ese material también había salido al extranjero y había contribuido a toda esa campaña de búsqueda de fondos, de apoyo político, para conservar este territorio, pero no se había dado el salto al gran público, ¿no? El salto al gran público se da cuando estos dos titanes se conocen. Tuvo que ser una relación difícil, seguramente, porque eran dos caracteres complicados, pero Tono, de alguna manera, y él en alguna de las muchas conversaciones que tuve con él, alguna vez me lo dejó entrever, porque tampoco es que lo dijera a las claras, pero Tono tenía una cierta admiración por la capacidad de comunicación de Félix, por lo cautivador que era Félix, y yo creo que Félix, de alguna manera, también admiraba ese espíritu absolutamente bravío que tenía Tono, en el sentido de pelear de esa manera por la conservación de un territorio. Además, Tono le ayudó mucho a Félix en todo el tema de la cetrería, cuando él empezaba con todo el tema de la cetrería, etc. Total, que este encuentro es decisivo en el sentido de que Doñana ya pasa, en lo que es la imagen en movimiento, en el cine de naturaleza, pasa de esos círculos más o menos restringidos, más o menos elitistas en el buen sentido, pasa al gran público, porque Félix pone El hombre y la tierra en Doñana, lo incluye en su serie de fauna ibérica del hombre y la tierra. El 2 de marzo del 79 se emite en Televisión Española el primer capítulo, la primera parte dedicada al Parque Nacional Doñana, la invernada de los gansos. Y eso es, digamos, el salto de esos círculos más o menos cerrados y más o menos iniciados al gran público. Estamos hablando de un año, el 79, en que solamente estaba Televisión Española y Tierra y Mar, o sea, El hombre y la tierra, tenía una audiencia absolutamente brutal. Hay una anotación también muy curiosa, porque en las memorias de Tono, porque él habla de
primeras jornadas nacionales de ornitología que se celebran en Jerez de la Frontera en el año 68 y en las que Félix presenta Ala y Garra, que es su primera película, digamos, de divulgación de naturaleza, y va un poco apadrinado por todo. Entonces esa historia en paralelo también entre el inicio de Félix en el mundo de la divulgación y del cine de naturaleza en televisión, muy de la mano de esos años entregado a la conservación de Doñana. Esa es la parte que yo he dividido mi intervención en tres partes, ¿no? La parte de los pioneros, algunas pinceladas sobre los primeros que filmaron en Doñana y los que dieron el salto dentro del cine de naturaleza al gran público, y luego están los invisibles, lo que yo llamo los invisibles. Este señor es Per Horst. Per Horst era un documentalista noruego, zoólogo, muy conocido en Noruega por sus estudios sobre los urogallos, en fin, una persona bastante interesante, que además tuvo mucho interés en sus filmaciones de naturaleza por todo el mundo, por el lado antropológico, en los espacios naturales. Trabajó con los Sami en Laponia, con los indios Kuna en Panamá, y Per Horst llega a Doñana en los años 50, se supone que incluso antes de la expedición del 57, de la famosa del 57, ya él había estado aquí filmando. Y lo curioso del trabajo de Per Horst es que el primero que además del paisaje de Doñana se siente cautivado por el paisanaje. Es el primero, o al menos que se conserven, el primero en que se conservan imágenes de las personas que en ese momento, en esos años, los años 50, viven en la marisma, ¿no? Aquí hay algunos fotogramas de las cintas que se conservan de Per Horst, de esas grabaciones de los años 50, por una serie de carambolas del destino. Yo conozco a comienzos del año 2000, contacto, veo las imágenes que se conservan en Noruega, contacto con su hijo, con Jan Horst, y le digo que nos interesaría mucho emitir esas imágenes, no cede los derechos de emisión por un precio simbólico, y con eso construimos un documental que podéis ver, está en YouTube, es descargable, que se llama Huelga Memoria, que se emitió en Canal Sur en 2002. En ese documental nosotros lo que hicimos fue coger esas imágenes de Per Horst de los años 50, coger las imágenes donde se veía a la gente que vivía en la marisma en los años 50 y buscar a sus descendientes y contar la historia de entonces y ahora de esas familias, algunas familias míticas en la historia de Doñana, contar un poco la Doñana más humana o el lado más humano de Doñana, es decir, la historia de las personas que habían ido a lo largo de los años modelando este paisaje y construyendo de alguna forma la Doñana que hoy conocemos. Eran los invisibles dentro del cine de naturaleza. Aquí venían con las cámaras a filmar animales, a filmar paisajes, pero raramente filmaban a personas. Per Horst es el primero que lo hace, nosotros llegamos muchos años después, rescatamos esa historia y cerramos el círculo, ¿no? Enlazamos a los que aparecen en esas imágenes con sus descendientes, muchos de ellos seguían vinculados al territorio de Doñana. Y hay una anécdota muy bonita de este documental, y es que emitimos el documental, nos dan el primer premio de la Fundación Doñana 21, la primera edición del premio de periodismo, y eran 3.000 euros del año 2002. Y dijimos, bueno, qué mejor inversión de los 3.000 euros que proyectar en premiere el documental aquí en El Rocío e invitar a comer a todos los que salían en el documental. La gente se lo tomó al pie de la letra, las familias que salían, los Espinal, los Otero, y tuvimos que poner dinero. Nos costó más de 3.000 euros la comida. Se presentó aquí, bueno, Chan, no sé si lo recuerda, que estuvo por aquí, pero se presentó aquí el cinto y la madre, ¿no? Invitaron a los hijos, a las nueras, al cuñado, a un primo, y se presentó todo el mundo, porque es cierto que muchos de ellos, que ya han muerto además, decían, es que aquí ya solamente nos juntamos los entierros. Entonces, para una vez que nos convocan, y además gratis, a comer porque salimos en un documental, bueno, eran los invisibles, nosotros lo hicimos visible con ese documental. Pero además de esa invisibilidad sobre ciertas personas que yo creo que han sido decisivas en la historia de Doñana y en la construcción de este territorio, yo le decía también hace un momento a Antonio que no se preocupara, porque yo iba a hablar también de fricadas, de mis fricadas. Mis fricadas son que lo invisible también son las relaciones. Como en esa obra de arte que a mí me gusta especialmente, esas tramas que normalmente no se revelan, no se pueden revelar o son muy difíciles de revelar en el cine de naturaleza, ¿no?
están ocultas y son decisivas para explicar un territorio tan complejo como Doñana, ¿no? Uno ve un cuaderno de campo, los cuadernos de campo de Luis García, y en una sencilla hoja del cuaderno de campo hay una trama de relaciones y de cosas que se conectan unas con otras, que normalmente no se revelan cuando se hace un documental. O uno escucha las grabaciones de Carlos de Ita y ve un elemento que normalmente también es invisible, aunque él le ha dado afortunadamente mucha visibilidad, pero es un elemento decisivo para entender un paisaje y un territorio tan complejo como este, o tan complejo como puede ser cualquier espacio natural, ¿no? Por tanto, son elementos invisibles en los que raramente pone el foco el cineasta de naturaleza, o raramente están presentes en las filmaciones de naturaleza. Incluso lo inútil. Yo, en los últimos años, reivindico la inutilidad de la naturaleza, ¿no? Siempre se nos vende Doñana, o se nos vende la naturaleza desde una perspectiva de utilidad, ya sea en un lado o en el contrario. Es decir, los que reclaman hacer una carretera costera, o reclaman hacer una urbanización, o reclaman hacer un gasoducto, hablan de utilidad. Pero es que los que defienden el territorio natural también se refieren a su utilidad. Y la naturaleza es tan inútil como puede ser la música, o la poesía, o la literatura, ¿no? Y de esa inutilidad se habla muy poco también en los documentales de naturaleza, ¿no? Y a mí me parece importante reivindicar también la inutilidad de lo natural, no mirarla únicamente desde la perspectiva de la utilidad, porque es una perspectiva muy tramposa y a veces muy peligrosa. Y el último bloque es el demasiado Doñana, que precisamente viene de esa excesiva atención a la utilidad de Doñana, sea en un sentido o en otro. Doñana sufre desde hace muchos años una sobreexposición. Hay demasiada atención a Doñana, y la hay porque gran parte de esa atención está vinculada a sucesos. Doñana son casi siempre, cuando hay una gran atención mediática, es porque hay una mala noticia, porque hay un incendio, porque hay el enésimo atropello de un lince, porque se quiere construir un gasoducto, porque hay pozos ilegales. Parece que todo en Doñana, o gran parte del mensaje mediático de Doñana, gira en torno a las malas noticias, ¿no? Y esto también es peligroso, es falso y es peligroso, ¿no? Porque incide en esa idea de la utilidad. Nosotros nos hemos enfrentado a situaciones, nosotros me refiero en televisión, nos hemos enfrentado a situaciones absolutamente surrealistas, ¿no? Y lo recordaréis, sobre todo las personas que sois de aquí, cuando el incendio, a Canal Sur nos brearon porque nos exigían mayor atención y mayor atención y mayor atención y más horas y claro, no tiene ningún sentido estar en una especie de bucle continuo sobre una mala noticia cuando ya has dado la información básica, ¿no? Ya has dado todos los datos que hay que dar. Lo que ocurre es que, claro, eso coincide en un momento en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, en la que se impone ese modelo del 4 datos en bucle infinito durante horas, sin ofrecer nada más que imágenes que sobrecogen o que llaman la atención o que impactan, sin entrar en mayor profundidades o mayores explicaciones, ¿no? Todos son conflictos en torno a Doñana. Si uno ve las imágenes que hay de Doñana, pues no es cierto. No es cierto que todos sean conflictos en torno a Doñana. Es más, yo pienso que a veces el acontecimiento lo genera la propia presencia de las cámaras, ¿no? Hemos entrado en esa perversión de que la propia presencia de una cámara crea el acontecimiento y genera toda esa visión un poco catastrofista, muy simplista, muy banal, muy maniquea en torno a la conservación de este espacio, ¿no? Visita este pueblo, salió en la tele, sí, por un crimen, eso da igual. Eso es lo que ocurre, ¿no? Al final queremos generar atracción sobre un determinado elemento, en este caso Doñana, y no nos importa que esa atracción se genere a partir de los conflictos, a partir de los sucesos, a partir de la pérdida de determinados elementos. No es cierto que todo en Doñana gire en torno a los conflictos. El atractivo de Doñana, en lo que se refiere a las personas que nos acercamos a ella con una cámara en la mano, no deberían hacer de los sucesos, ni de las polémicas,
ni de la amenaza, ni siquiera de la utilidad, si es que tiene alguna utilidad a la naturaleza, desde la perspectiva humana, sino que el atractivo debería de nacer del asombro que produce la vida en cualquiera de sus manifestaciones, del misterio de la naturaleza, ese que fascina a los niños, porque los niños, como todavía no tienen un conocimiento preciso, quedan fascinados por eso que nosotros los adultos perdemos. Ese debería ser el auténtico atractivo de Doñana para los que nos acercamos a ella con una cámara en la mano. Lo otro es distracción, es ruido y en el fondo es pura banalidad. ¿He cumplido media hora, César? Perfecto. Sí, sí. Ha sido media hora, pero muy cortita, dice Carlos. Bueno, luego, como vamos a tener tiempo de charlar un rato, no quería extenderme más. Pero esas eran básicamente los tres temáticos que yo quería tocar en mi intervención. Todo lo que fueron los pioneros de la imagen en movimiento en Doñana, también fue un territorio de pioneros en ese aspecto. Fue decisivo todo ese trabajo en la campaña que llevó a la conservación de este territorio. Hubo un momento además en que se dio el salto al gran público de la mano de Félix y entonces Doñana se sitúa en un plano ya de consumo de masa, en el buen y en el mal sentido. También es verdad que nada tiene que ver lo que hizo Félix con muchas de las cosas que vemos ahora, es decir, era un producto de masa en el que no se perdía el rigor. Era un tipo de documental de naturaleza entretenido, pero absolutamente fiel a la realidad y al conocimiento científico. El segundo bloque, en el que me he referido a lo invisible, a lo que no suele aparecer en las filmaciones de Doñana. Por un lado, las personas que han modelado este territorio, que raramente aparecen, o al menos en esa secuencia histórica, y luego todo lo que tiene que ver con las relaciones, con esa madeja de conexiones ocultas que explican también el territorio y que son tan difíciles de revelar en un documental, pero que están ahí, que tienen que ver con el sonido, que tienen que ver con las relaciones de las personas, que tienen que ver con toda la trama que une a todos los elementos vivos del ecosistema. Y por último, como decía, esta sobreexposición a la que está sometida Doñana, que es tan perversa y que crea una imagen que no se corresponde con la realidad en muchas ocasiones. No me voy. No te vayas, porque aunque luego tendremos un coloquio, esperamos, pero sí que por lo menos quería hacerte una pregunta antes de que demos paso al siguiente invitado. Estamos viendo cómo, bueno, primero son 50 años del Parque Nacional de Doñana, que es una fecha importante. Son 50 años que ha puesto a Doñana en el mapa, pero también no solamente para el mundo natural, para cualquier persona que le guste la naturaleza en el mundo. Doñana sabe dónde es y es una de las mecas de la naturaleza. Y eso sobre todo gracias a la divulgación y la comunicación que se le ha dado. Gracias a este perfecto resumen que nos has hecho, gracias a comunicadores como tú, pues Doñana ahora mismo tiene un conocimiento, en todo el mundo hay un conocimiento muy grande de lo que es Doñana. Y eso también ha traído turismo, no podemos olvidar que estamos en una feria de turismo. Cuando viene toda la gente aquí es porque conoce Doñana, y lo conoce porque permanentemente, no sé, podrías haber hecho también un análisis de esto de cuántas veces sale al año reportajes y documentales en positivo de Doñana, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que hemos comunicado bien lo que es Doñana? A mí me parece que es un caso de éxito, ¿no? Que se conoce muy bien Doñana. Es que tú has dicho una cosa que a mí me plantea ciertas dudas. Has dicho, la gente viene mucha gente, y es verdad, cada vez viene más gente a Doñana, y vienen porque conocen Doñana. Yo creo que vienen porque no conocen Doñana. Es al contrario. Me da la impresión de que la gente viene, en general, ¿no? El que no es, digamos, especialista o no está vinculado al mundo de la conservación y a la ornitología y tal, el turista tipo, digamos, ha oído hablar de Doñana, está fascinado por esa imagen un poco preciosista, muy antropocéntrica, etcétera, de Doñana, pero en realidad cuando llega aquí no conoce Doñana, va a conocer Doñana cuando llegue aquí. Y ahí sí que es decisivo el trabajo que pueden hacer todas las instituciones, todas las asociaciones, en fin, toda la gente que está vinculada a la promoción y al desarrollo turístico de esta comarca, en conseguir que esa persona que llega aquí, atraída por ese nombre o por esa imagen que ha llegado,
ahora sí, aquí conozca Doñana. Y conocer Doñana implica también saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué presión se puede ejercer, cuánta presión no se debe ejercer, qué sitios se pueden ver. Por ejemplo, una cosa muy típica del turismo, y los que sois de aquí lo sabéis, clásica del turista tipo que lleva a Doñana y contrata una visita dentro del parque, es tener un cierto sentimiento de frustración, porque cuando entran no se le cruza el lince, no ve el águila imperial y aquello no es el documental de naturaleza que se ha imaginado en su casa. Alguien le tiene que revelar que lo que no ve es tan alucinante como lo que ve, y que hay muchos elementos ocultos que si alguien que va en ese vehículo o luego está antes o después de la visita le explica, le revelan toda esa invisibilidad que no está en el gran documental. Claro, él no sabe que el tipo va como Antonio, que para tener esa foto del lince espectacular se ha metido ahí el tío en un hike no sé cuántas semanas pasando las canutas, ¿no? Él piensa que el lince estaba allí esperando que lleguen los turistas para hacerle la foto. O sea que conocer Doñana se la conoce cuando uno llega aquí, y por eso es decisivo que la gente que está trabajando en el turismo de aquí sepa cómo manejar ese flujo, de manera que el que llega se vaya sabiendo más o menos qué es Doñana, qué significa, qué reto de conservación, a qué reto de conservación se enfrentan, qué puede hacer un turista por la conservación de este territorio. En fin, todo eso se hace aquí, cuando uno llega aquí. Pero sin duda esas personas que están comunicando pueden comunicar gracias a grandísimos comunicadores previos como es José María Montero. Muchísimas gracias. Y que gracias. tenemos la gran suerte de poder escucharlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, gracias a vosotros.